La historia no la escriben los hombres que tenían buenas intenciones, sino aquellos que tuvieron la sangre suficientemente fría para ejecutar lo necesario cuando el destino los puso a prueba. La mayoría de las personas atraviesan su existencia buscando refugio en la calidez de sus emociones, en la comodidad de las ilusiones morales y en la esperanza de que el mundo sea un justo lugar donde la bondad siempre es recompensada. Sin embargo, existe un terreno árido, silencioso y profundamente solitario donde se gestan las verdaderas transformaciones y donde se toman las decisiones que mueven los hilos invisibles del poder. Ese terreno es el de la mentalidad fría. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los hombres más incomprendidos, vilipendiados y al mismo tiempo más lúcidos de la historia de la humanidad, Nicolás Maquiavelo. Hablaremos de cómo su filosofía, a menudo tachada de cruel o cínica, es en realidad un manual de supervivencia, eficacia y realismo radical para cualquiera que se enfrente a la carga de decidir en momentos de crisis absoluta. Tener una mentalidad fría no significa carecer de sentimientos, ni convertirse en un autómata carente de brújula ética. Significa, por encima de todo, poseer la disciplina suprema de divorciar la realidad objetiva de lo que deseamos fervientemente que sea la realidad. Es la habilidad quirúrgica de observar el tablero con una claridad total, despojándose de las capas de sentimentalismo, ego y miedo que suelen nublar el juicio de los hombres comunes. Maquiavelo escribió sus obras más profundas en una época de caos absoluto, de traiciones sangrientas y de estados que colapsaban por la debilidad intrínseca de sus líderes. Su gran revelación, que sigue resonando con una fuerza aterradora en la actualidad, fue que el mundo no se rige por las leyes del deber ser, sino por las leyes implacables del ser. Cuando nos enfrentamos a una decisión difícil, nuestro primer instinto, condicionado por siglos de moralismo, se pregunta qué es lo correcto según una ética abstracta. Pero el pensador florentino nos propone una pregunta distinta, mucho más cruda y poderosa: ¿qué es lo que realmente funciona para preservar el objetivo y la estabilidad? Para alcanzar esta altura de frialdad mental, primero debemos aceptar una premisa que a muchos les resulta insoportable: el conflicto es la naturaleza básica de las relaciones humanas. Ya sea en la alta política, en el mundo de los negocios de élite o en las dinámicas más íntimas de la vida personal, siempre hay intereses contrapuestos en juego. Aquel que decide con el corazón en la mano, entregando su vulnerabilidad a la intemperie, suele terminar con el corazón roto y sus objetivos convertidos en cenizas. La mentalidad fría es el escudo que protege tu visión a largo plazo de los impulsos momentáneos de la compasión mal entendida o del pánico paralizante. Aceptar la realidad tal como es constituye el primer paso de este entrenamiento mental que te vuelve irreconocible ante los demás. Maquiavelo nos advierte con una claridad pasmosa que aquel que descuida lo que se hace por seguir lo que debería hacerse, busca más su propia ruina que su preservación. En una decisión difícil, la frialdad consiste en analizar los hechos sin el filtro engañoso del optimismo. Significa tener la capacidad de mirar a tus aliados más cercanos y ver en ellos sus debilidades ocultas y sus posibles traiciones antes de que éstas se manifiesten. Significa mirar tus propios recursos, tus talentos y tus fallas, y reconocer tus carencias sin ponerte una sola excusa. Esta honestidad brutal es lo que separa al estadista del simple soñador. El soñador espera que la gente sea buena por naturaleza, el estratega cuenta con que la gente actuará invariablemente según su propio interés personal. Cuando adoptas esta visión del mundo, deja de sentirte ofendido por las acciones de los demás. La ofensa es una emoción caliente que te quita poder y te nubla la vista. La predicción, en cambio, es un cálculo frío que te entrega el control absoluto de la situación. Otro pilar fundamental de la mentalidad maquiavélica, y quizás el más polémico, es la gestión racional de la firmeza y lo que él llamaba la crueldad bien usada. Maquiavelo plantea que es mucho mejor ser temido que amado, si es que no se pueden ser ambas cosas a la vez. En el contexto moderno de la toma de decisiones, esto se traduce en la necesidad imperiosa de ser implacable cuando la situación lo requiere de manera objetiva. Muchas veces, por el deseo egoísta de querer parecer buenos y evitar un pequeño conflicto hoy, permitimos que se geste una catástrofe irreversible mañana. La frialdad mental te permite ejecutar una acción dolorosa en el presente para asegurar la estabilidad y el bienestar del futuro. Es la mano del cirujano que corta tejido vivo para salvar el cuerpo completo. Si tu decisión requiere sacrificar un recurso, una relación o una comodidad, la duda y la demora son tus peores enemigas. La duda es el resultado de una mente que todavía está atrapada en el miedo al juicio social. La mentalidad fría entiende que el fin, si es noble y necesario para la supervivencia de tu propósito, justifica los medios tácticos empleados. No se trata de maldad gratuita ni de sadismo, se trata de una economía inteligente de la violencia emocional y operativa. Se trata de hacer lo que es necesario una sola vez y con una contundencia tal que no deje lugar a réplicas, en lugar de arrastrar una debilidad que desangre tus recursos por siempre. Para cultivar este estado de conciencia superior,
es absolutamente necesario practicar el desapego radical. Debes ser capaz de observar tu propia vida, tus problemas más urgentes y tus dilemas más desgarradores como si estuvieras mirando un mapa detallado desde la cima de una montaña muy alta. En esa altitud, los detalles sentimentales y los ruidos del ego desaparecen, y solo quedan las rutas, los obstáculos físicos y los movimientos estratégicos. Cuando sientas que la presión de una decisión difícil empieza a acelerar tu pulso y a calentar tu sangre, es precisamente cuando más debes invocar el silencio de Maquiavelo. Debes detenerte y preguntarte con una frialdad gélida si tu reacción es una respuesta a la realidad factual o simplemente una respuesta a tu ego herido. El ego es una sustancia caliente que hierve, nubla la vista y te empuja al error. La frialdad es el hielo que detiene esa ebullición y te devuelve la perspectiva. El líder con mentalidad fría sabe que su reputación es una herramienta de trabajo, no su identidad esencial. Puede parecer cruel si eso le ayuda a ganar una posición ventajosa, o puede parecer la persona más bondadosa del mundo si eso facilita sus planos a largo plazo. No está atado a una imagen fija ni a una coherencia moral externa, sino a la flexibilidad interna necesaria para vencer. Hablemos ahora de dos conceptos que son el motor de la historia humana según esta filosofía, la virtud y la fortuna. La fortuna es el azar, el caos, la tormenta inesperada que nadie vio venir, el mercado que se desploma o la traición de un socio en el que confiaba ciegamente. La virtud, por otro lado, es la capacidad del hombre de enfrentarse a esa fortuna con una inteligencia afilada y una fuerza inquebrantable. Un hombre con mentalidad caliente y emocional suele maldecir a la fortuna cuando las cosas salen mal, se siente una víctima del destino y busca culpables externos para su desgracia. El hombre con mentalidad fría entiende que la fortuna es como un río caudaloso y salvaje que, cuando se enfurece por las lluvias, inunda las llanuras, arranca los árboles y destruye todo lo que encuentra a su paso. Pero este mismo hombre sabe que, en los tiempos de calma y sol, el ser humano tiene la obligación de construir diques, muros y canales para que, cuando el río crezca inevitablemente, el daño sea menor o incluso esa agua embravecida pueda ser aprovechada para el riego. La decisión difícil no es solo la que se toma en medio del desastre, sino la preparación constante, fría y meticulosa que se hace antes de que el desastre ocurra. La frialdad es esa previsión constante, ese estado de alerta permanente que no permite que la comodidad del presente apague tu instinto de lucha y supervivencia. En nuestro mundo moderno, saturado de información y de juicios instantáneos, aplica las lecciones de Maquiavelo significa tener el coraje casi heroico de ser impopular. Significa entender que el consenso de todos es la receta perfecta para la parálisis operativa y el fracaso rotundo. Las decisiones que realmente importan, las que cambian el rumbo de una empresa o de una vida, suelen molestar a alguien. Si intentas agradar a todos y cada uno de los involucrados, terminarás por no decidir nada y el caos decidirá por ti. La mentalidad fría te otorga el cuero duro necesario para soportar las críticas feroces de aquellos que no tienen la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. Es extremadamente fácil ser moralista cuando no se tiene nada que perder en el juego. Es infinitamente difícil ser realista cuando el peso del futuro y el bienestar de otros recae exclusivamente sobre ti. Maquiavelo nos enseña con rigor que el juicio final de la historia no se basa en las buenas intenciones que tuvimos, sino en los resultados concretos que logramos alcanzar. Si logras salvar tu empresa de la quiebra, si proteges a tu familia del desastre o si mantienes la estabilidad de tu proyecto, nadie te preguntará por los métodos una vez que la paz y la prosperidad hayan regresado. Pero si fracasas por haber sido excesivamente bueno o blando, tu bondad será olvidada en un instante y solo quedará el rastro amargo del desastre que pudiste haber evitado con un poco más de frialdad. Practicar la frialdad mental también implica dominar a la perfección el arte del secreto, la simulación y el disimulo. En una decisión difícil, no todos los involucrados deben saber lo que estás pensando ni cuál será tu siguiente movimiento. La transparencia total, aunque suena bien en los discursos modernos, es en realidad una debilidad estratégica que tus competidores y enemigos usarán sin piedad en tu contra. Debes aprender a ser un gran simulador y un gran disimulador. Debes saber ocultar tus verdaderas intenciones hasta que el golpe sea inevitable y el éxito esté asegurado. Esto no es engaño por placer estético, es protección por necesidad vital. El silencio absoluto es el mejor aliado de la mente fría. Cada palabra innecesaria que pronuncia es una pista valiosa que entregas a tu oponente. Cada emoción que muestras en tu rostro es una vulnerabilidad que queda expuesta al ataque ajeno. Aprender a mantener un rostro impasible, una mirada serena y una voz calmada mientras tu mente calcula 1000 variantes por segundo es la marca distintiva del verdadero poder. Es la calma tensa de la serpiente antes de lanzar el ataque mortal, una calma que no es falta de actividad, sino una concentración de energía absoluta hacia un solo punto. La verdadera grandeza, según la visión de Maquiavelo, se alcanza únicamente cuando el hombre logra armonizar su naturaleza interna con los tiempos que le toca vivir.
Si los tiempos requieren audacia y riesgo, debe ser audaz. Si los tiempos requieren cautela y espera, debe ser el hombre más cauto del mundo. El gran problema de la condición humana es que la mayoría de los hombres tienen una sola naturaleza estática y no saben cambiarla según las circunstancias lo exigen. El que es impetuoso suele morir por su propia impetuosidad cuando la situación requiere una paciencia infinita. El que es cauteloso por la naturaleza suele perder la oportunidad de oro de su vida por el miedo paralizante a arriesgarse. La mentalidad fría es precisamente la que te otorga la libertad de actuar incluso contra tu propia naturaleza primaria si el cálculo de la realidad así lo demanda. Es la capacidad de ser un zorro astuto para reconocer las trampas ocultas en el camino y un león feroz para espantar a los lobos que te rodean. Ser solo un león te hará caer irremediablemente en las redes de los cazadores. Ser solo un zorro te hará morir bajo las garras de los depredadores más fuertes. La mente fría es la que decide, con una precisión de relojero, en qué momento exacto debes ponerte cada máscara para sobrevivir y triunfar. Continuamos explorando este laberinto de la eficacia. Para dominar la mentalidad fría en las decisiones más difíciles, debemos enfrentarnos a una de las verdades más amargas que Maquiavelo puso sobre la mesa, la naturaleza voluble e ingrata de los seres humanos. Si vas a tomar decisiones que afectan a otros, no puedes permitirte el lujo de ser un romántico sobre la lealtad. Maquiavelo nos advierte con una frialdad estremecedora que los hombres son, por lo general, ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son todos tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, siempre que la necesidad esté lejos. Pero cuando la necesidad se te echa encima, se vuelve atrás. Esta no es una visión pesimista para amargarte el alma, es una descripción técnica para proteger tu juicio. Si tomas una decisión difícil confiando únicamente en la gratitud de que alguien debería sentir hacia ti, estás construyendo sobre arena movida. La mente fría basa sus decisiones en los lazos de la necesidad, no en los lazos del afecto. Los lazos del afecto se rompen en cuanto surge una oportunidad de interés personal, porque los hombres son malos por naturaleza cuando no hay una fuerza que los obliga a ser buenos. En cambio, el vínculo de la necesidad se mantiene firme gracias al miedo al castigo o a la pérdida, y ese miedo es una herramienta mucho más confiable para un líder. Esto nos lleva directamente a la gestión de las expectativas y los beneficios. Existe una regla de oro en la mentalidad fría que Maquiavelo llama la economía del favor. Cuando tengas que tomar la decisión de otorgar un beneficio, hazlo poco a poco, gota a gota, de manera que el sabor de la recompensa dure más tiempo y mantenga a los demás en un estado de esperanza continua. Por el contrario, cuando la realidad te obliga a tomar una decisión dolorosa, como ejecutar un despido masivo, recortar privilegios o realizar una acción contundente, debes hacerlo de una sola vez. Las lesiones deben hacerse todas juntas para que, al gustarse menos, ofendan menos. Los beneficios deben adquirirse gradualmente para que se saboreen mejor. El decisor frío no prolonga el dolor innecesariamente porque sabe que la agonía lenta genera y resentimiento acumulado, mientras que el golpe seco y odio rápido permite que la tormenta pase y se pueda reconstruir sobre lo nuevo. Si titubeas al aplicar una medida dura, solo logras que la gente te odie por el daño y te desprecie por tu indecisión. La frialdad es, en última instancia, una forma de misericordia estratégica. Cortas una pierna para salvar la vida, y lo haces con la rapidez necesaria para que el paciente no muera de dolor en la mesa de operaciones. Hablemos ahora de la trampa mortal de la neutralidad. En momentos de grandes crisis y decisiones difíciles, muchos hombres creen que la opción más prudente es quedarse en el medio, no tomar partido, esperar a ver quién gana para luego unirse al vencedor. Maquiavelo desprecia esta actitud con una ferocidad lógica. El que se queda neutral en una disputa de poder siempre será la víctima del vencedor, ante la alegría y satisfacción del vencido. El vencedor no querrá amigos sospechosos que no le ayudarán en la adversidad, y el vencido no te recibirá porque no quisiste correr su misma suerte con las armas en la mano. La mentalidad fría entiende que decidir es, por definición, descartar. La neutralidad es solo una decisión aplazada que te deja sin aliados y con enemigos en ambos bandos. Tomar partido, incluso si corres un riesgo, te da una posición en el tablero. Te otorga el respeto que se le debe a un jugador real. Aquel que no se atreve a decidir es visto como un estorbo por los fuertes y como una presa por los audaces. La frialdad te permite evaluar qué bando tiene más probabilidades de éxito o cuál se alinea mejor con tus intereses a largo plazo, y una vez hecho el cálculo, te comprometes con la decisión hasta las últimas consecuencias. La indecisión es el veneno de la autoridad. Otro aspecto crucial de la mentalidad fría es la gestión de la verdad dentro de tu círculo cercano. Maquiavelo dedica un tiempo considerable a anunciar sobre los lisonjeros y los aduladores. Un hombre que toma decisiones difíciles está rodeado de gente que quiere algo de él, y la forma más fácil de obtenerlo es diciéndole lo que quiere oír.
Esto es un peligro mortal. Si dejas que todos te digan la verdad en todo momento, perderás el respeto de tu círculo. Pero si nadie te dice la verdad por miedo a ofenderte, tomarás decisiones basadas en fantasías. El decisor frío elige un camino intermedio y cómodo. Elige a un grupo pequeño de hombres sabios y dale la libertad de decirte la verdad únicamente sobre aquellas cosas que tú les preguntes, y nada más. Debes preguntarle sobre todo y escuchar sus opiniones con atención, pero la decisión final debe ser tuya y solo tuya. Una vez que haya tomado una determinación, no puede permitir que nadie la cuestione en público. Debe ser obstinado en tus resoluciones y reacio a cambiarlas, a menos que la realidad factual haya dado un giro de 180 grados. La frialdad se manifiesta aquí como una soberanía intelectual. Escuchas el consejo para nutrir tu cálculo, pero decide desde la soledad de tu propio criterio, asumiendo la responsabilidad total del resultado. Debemos profundizar también en el concepto de la apariencia de virtud. Este es quizás el punto donde Maquiavelo choca más fuerte con la moral tradicional. Él sostiene que no es necesario poseer todas las virtudes, como la compasión, la lealtad o la honestidad, pero es absolutamente necesario aparentar que se poseen. Un líder debe parecer clemente, fiel, humano, íntegro y religioso. Pero su mente debe estar tan bien entrenada y ser tan fría que, cuando sea necesario actuar de manera contraria para salvar su posición o su proyecto, sepa cómo hacerlo sin que le tiemble el pulso. El mundo es un teatro, y la mayoría de la gente se queda con la superficie de lo que ve. Pocos tienen la capacidad de tocar lo que realmente eres. Por eso, tu imagen pública debe ser la de un hombre de principios, mientras que tu realidad operativa debe ser la de un hombre de resultados. Si eres honesto cuando el mundo te está mintiendo, eres un tonto. Si eres deshonesto de forma evidente, eres un criminal. La mentalidad fría es la que te permite navegar esa ambigüedad con maestría. Se trata de entender que la moralidad es una herramienta de cohesión social, pero no puede ser una cadena que te impida sobrevivir en un entorno de lobos. No se trata de ser un hipócrita por placer, sino de ser un pragmático por necesidad. La supervivencia del grupo depende a veces de que el líder sea capaz de mancharse las manos para que los demás puedan mantener las suyas limpias. Hablemos de la relación con el dinero y los recursos, un área donde la frialdad es indispensable. Maquiavelo nos habla de la parsimonia frente a la liberalidad. Muchos decisores, en su afán de ser amados, derrochan recursos para comprar lealtades o para parecer generosos. Esto, a la larga, es un camino hacia el abismo. Cuando se acaban los recursos, el líder se ve obligado a imponer impuestos excesivos o a realizar recortes brutales, ganándose el odio de todos. La mentalidad fría prefiere ser tachada de tacaña al principio. Al ser ahorrativo y gestionar con rigor, el líder demuestra con el tiempo que sus recursos son suficientes para defenderse y para emprender grandes obras sin asfixiar a los suyos. Al final, será considerado más generoso con la mayoría por no haberles quitado lo que tienen, que con la minoría a la que podría haber beneficiado con un derroche inicial. En tus decisiones difíciles, el cálculo financiero debe ser gélido. No compres amigos, compra estabilidad. No busques el aplauso momentáneo por una donación, busca la seguridad a largo plazo por una reserva sólida. El respeto que nace de la solvencia es mucho más duradero que el afecto que nace de la caridad. En el ámbito de la competencia y los rivales, Maquiavelo es claro: a los hombres hay que o ganárselos o destruirlos. Las ofensas pequeñas dejan espacio para la venganza, pero las ofensas grandes dejan al enemigo incapacitado para reaccionar. Si vas a tomar una decisión que afecta a un competidor o a un enemigo, no lo hagas a los medios. Un golpe débil solo sirve para irritar y motivar al otro a destruirte en el futuro. Si decide actuar contra alguien, debes hacerlo de una manera tan contundente que su capacidad de represalia quede reducida a cero. Esta es la frialdad de la eliminación de riesgos. No es odioso, es física aplicada al poder. Muchas carreras y empresas han caído porque el líder tuvo piedad en el momento de la victoria, permitiendo que el rival se recupere y volviera años después con más fuerza y más rencor. La mente fría sabe que en el juego del poder no hay segundos premios. O aseguras tu posición o deja la puerta abierta a tu propia caída. También debemos abordar la psicología del pueblo y de los subordinados. Maquiavelo entendía que la masa es fácil de manejar si se entienden sus miedos básicos. La gente, por lo general, solo quiere dos cosas: que no les quiten su propiedad y que no toquen a sus familias. Si respetas esas dos cosas, tendrás a la mayoría de tu lado o, al menos, no los tendrás en tu contra de forma activa. Las decisiones difíciles que tomamos deben ser explicadas siempre de manera que parezcan necesarias para la protección de esos intereses comunes. Incluso la acción más dura puede ser justificada si se presenta como la única alternativa para evitar un mal mayor para la comunidad. La frialdad aquí es comunicativa. No hablas desde tu necesidad personal,
Hablas desde la necesidad colectiva. Convierte tu ambición en una misión de rescate. Transformas tu estrategia en una necesidad del destino. Esta es la habilidad de involucrar la voluntad fría en un lenguaje cálido y movilizador. Miremos ahora hacia adentro, hacia el carácter del propio decisor. Maquiavelo nos habla de la importancia de no depender nunca de la fuerza de otros. Aquel que llega al poder o al éxito gracias a los recursos de los demás, se mantendrá en esa posición con gran dificultad, porque dependerá de la voluntad voluble de sus benefactores. La mentalidad fría busca siempre la autosuficiencia operativa. En tus decisiones, siempre debes priorizar los caminos que dependen de tu propia virtud y de tus propios medios. Es mejor bajo perder tus propios términos que ganar bajo los términos de otro, porque en la segunda opción, la victoria no te pertenece y el otro puede reclamar el pago en el momento más inoportuno. La soledad del decisor frío es su mayor fortaleza, porque nadie puede quitarle lo que él mismo ha construido con su sudor y su cálculo. Hablemos de la rapidez en la ejecución. Una vez que la mente fría ha procesado todos los datos, ha evaluado los riesgos y ha decidido el curso de acción, la ejecución debe ser inmediata y total. Maquiavelo dice que es mejor ser impetuoso que cauteloso en la acción final, porque la fortuna es mujer y es necesaria, si se quiere tenerla sumisa, golpearla y coaccionarla. Se ve que se deja vencer más a menudo por los impetuosos que por los que proceden con frialdad excesiva en la fase de ejecución. Aquí hay una distinción sutil: la planificación es fría, pero el ataque es ardiente en su velocidad. No permita que la parálisis por análisis se instale en su equipo. La decisión difícil ya ha sido tomada en el silencio de tu despacho, ahora el mundo solo debe ver el resultado final, imparable y definitivo. Cada segundo de retraso después de haber decidido es una oportunidad que le das al azar para que arruine tu plan. Para volverte realmente irreconocible, debes integrar estos principios en tu ADN cotidiano. Debes convertirte en alguien que no pueda ser leído fácilmente. Que tu silencio sea tu arma y tu palabra sea tu ley. Cuando la gente no sabe qué esperar de ti, empiezan a moverse con cautela a tu alrededor, y esa cautela es el comienzo del respeto. La mentalidad fría te permite ser el arquitecto de tu propia reputación. Puedes ser el líder más amable y cercano cuando eso sirva para motivar a tus tropas, y puedes ser el juez más implacable cuando sea necesario purgar la debilidad o la traición. No eres un esclavo de tu personalidad, eres el dueño de tu estrategia. Esta es la verdadera libertad maquiavélica, la capacidad de ser quien necesitas ser para cumplir con tu propósito superior. Al final del día, el poder de una mentalidad fría radica en la aceptación de que el mundo es un lugar peligroso y hermoso al mismo tiempo, donde solo sobreviven los que saben ver las sombras. No busques la aprobación de los que tienen miedo de mirar al abismo. Busca la eficacia que te permita construir algo que perdure. La frialdad no es amargura, es claridad. Es la luz blanca que ilumina el tablero cuando todos los demás están perdidos en la penumbra de sus propias emociones. Estudia a los grandes líderes de la historia, observa sus momentos de mayor presión y verás siempre ese destello de hielo en sus ojos. Ellos sabían que para salvar el mañana, a veces hay que ser implacable hoy. Toma tu decisión, asume el costo y camina con paso firme hacia el resultado. El éxito es el único juez que realmente importa, y la historia, aunque se escriba con palabras, se forja con frías acciones, precisas y definitivas. Que tu mente sea tu fortaleza y tu voluntad el motor que nunca se detiene ante la duda. Tú tienes el control, solo tienes que atreverte a soltar las ilusiones y abrazar la realidad con toda su fuerza.